Hola, hola, el día de hoy estoy grabando por el cuarto episodio de Platinum End. Siempre quiero decirlo al revés, End Platinum, pero no es Platinum End, o eso recuerdo. Bueno, el punto es que sigo teniendo muchos sentimientos encontrados. Por una parte, me gusta cómo va más rápido, porque claramente en el manga las cosas serían un poquito más lentas, porque por supuesto hay muchas explicaciones. Las cosas en el manga siempre tienen que ir un poquito más lentas, porque no hay movimiento. Entonces, al añadirle el movimiento, las cosas pueden ir muchísimo más rápido. Pero también no le han quitado lo pesado que es leer a estos autores en particular, porque ellos brillan muchísimo en la estrategia. Es una de las cosas que mejor se les da, tanto en el manga de Death Note como en el manga de Bakuman lo han demostrado. Su problema tal vez es que a veces te dan demasiadas explicaciones, o sea, tienen tanto en la cabeza, tienen tantos detalles en sus estrategias que terminan dando demasiado tema, tratan de explicarte todo, o sea, como que sienten que no vas a entender y a lo mejor no vas a entender del todo y por eso te tienen que explicar, pero aún así exageran demasiado. En Death Note funcionaba porque sabías a lo que ibas, sabías que ibas a mirar un juego de ajedrez eterno entre Kira y Light, perdón, entre Light y L. En Bakuman funcionaba porque también era un poco de eso, sabías a lo que ibas, sabes a lo que vas cuando ves ese manga en particular o esa serie en particular, porque hablamos de un mundo de competencia, o sea, era un mundo de competencia entre mangakas, así que eso de explicar ciertas cosas, de explicar estrategias para dibujar, para vender, para muchas cosas, de planeación de hacer un manga en sí, pues funcionaba, porque sabías a lo que ibas. En este siento que no funciona tanto porque en este tipo de series que son temática supervivencia, importa un poco más la acción y que sea rápida, porque estás en una parte llena de emociones, entonces el añadirle estrategia de más o el explicar de más te quita un poco la emoción de todo lo que está sucediendo, te separa en ciertos momentos demasiado de todo lo que está sucediendo y hay veces en las que sientes que podrías haberlo entendido completamente sin que te lo tuviera que explicar. De hecho, hasta te ponen imágenes esto pasó, en esta parte, este se cambió por este, literal te ponen el dibujito de qué fue lo que pasó y creo que podrían saltarse eso. A mí me parece que está bastante entendible. Pero ya es un recurso que estos mangakas usan mucho, que es parte de su estilo. Y si no te molesta, pues está bien, pero creo que eso sí le quita un poquito de la diversión a todo esto porque no te deja pensarlo por ti mismo, no te deja descubrirlo por ti mismo, no te deja sorprenderte por ti mismo porque a fuerzas te lo quieren explicar todo. Pero bueno, el capítulo empezó con lo que terminó el anterior. Están en el campo, está lleno de gente, bueno, no lleno de gente, pero hay mucha gente, hay helicópteros, hay, olvido cómo se llaman estos robotcitos que tienen cámaras y vuelan, pero son chiquitos. Sí, lo olvidé por completo, bueno, pero hay mucha gente, hay muchas cámaras, se supone que es un lugar súper público, entonces hay claramente todo un plan de Metropolitan para hacer muchas cosas, pero de primera entrada el hecho de que lleguen otros candidatos, pues pueden llegar a sentirse seguros por toda esta gente que está mirando. Entonces aparecieron dos candidatos más y ellos parecen estar juntos, o sea, no llegaron por separado, no decidieron meterse por separado, ellos ya estaban juntos y su plan es cuidarse las espaldas juntos. Se supone que uno de ellos trata de clavarle la flecha roja a Metropolitan, pero resulta que Metropolitan ya tiene una flecha, entonces no se pueden clavar dos flechas al mismo tiempo y por eso ¿cómo se llama? Se evitan hay una palabra también para eso, pero la olvidé otra vez. Se repele, es eso, se repele. Entonces
él trata de echar la flecha, pero esta se repele y de hecho creo que vuelve a él, ni siquiera se va a otro lado ni se desvía, vuelve completamente a él. Entonces ellos empiezan a hacer como que muchas conexiones y empiezan a decir, es que este tipo no, o se clavó a sí mismo la flecha o no puede ser Metropolitan Man. Que llegado a este punto yo pensé que iban a sacar otra cosa, como que la flecha, según cuántas tengas, las puedes poner en otras partes de tu cuerpo, porque se supone que Metropolitan ya ha matado a gente que tenía flechas rojas, por ejemplo, así que quise pensar que podías usar flechas, pero en otras partes, o sea, tal vez en la otra mano, tal vez la podías poner en tu rodilla, no sé, que la pudieras aventar de otro lado, pero al parecer no es eso. Aparte, también quiero saber cuál es el beneficio de tener más flechas. O sea, nada más las colecciono porque sí, o hay algún tipo de beneficio, o hay algún tipo de regla que no nos han dicho de por qué él las colecciona. Porque si no hay ningún tipo de beneficio, ni siquiera entiendo por qué lo hace. Lo de matar a los demás me queda clarísimo, tiene que deshacerse de ellos, pero quitarles lo que tenían no me parece del todo lógico si no tiene ningún otro beneficio. Seguramente tiene un beneficio que no nos han dicho, pero al momento no sé cuál es. Entonces ellos dicen que es un falso, que es un títere y que lo saben no solo por la flecha, sino porque no llegó volando. Al parecer lo dejó caer y ahí hasta nos muestran el diagrama de que lo dejó caer. También piensan que puede ser otro candidato o no podría ser otro candidato. O bueno, creo que esa fue más mi inferencia, que podría o podría no ser otro candidato, o si fue de ellos. La verdad es que no me acuerdo, pero el punto es que ese definitivamente no es Metropolitan Man. Entonces, los otros dos chicos son un equipo y expresan que ellos no están de acuerdo con que Metropolitan sea Dios. O sea, no están ahí solo porque le tienen miedo a Metropolitan, o bueno, se supone que no están ahí solo por eso, sino porque ellos realmente piensan que él no debería ser Dios. Y también la otra razón seguramente es que no se quieren morir. Pero ambos están muy dispuestos a que si los matan ahí, pues al menos trataron de hacer lo posible para que Metropolitan no fuera Dios. Ambos quieren pelear, ambos están muy dispuestos, entonces por un lado no lo quieren él y por el otro también están muy dispuestos a morir, o sea, sí tienen miedo de morir, pero no fue el principal motivo por el que están ahí. Al principio, bueno, uno de ellos tiene lentes y el otro no, me parece una persona muchísimo más normal, por eso pensé que uno era oficinista y el otro no tenía idea de quién era. Aparte es como que muy poco probable que dos candidatos estén tan relacionados o tan juntos, porque de un inicio pues sería un poco peligroso revelarle a otros que eres un candidato, sobre todo con esta ideología de Metropolitan. Entonces sí se me hizo un poco curioso. Y también pensé que era oficinista porque me dije, bueno, entonces estamos tratando esta temática de los suicidios, así que supongo que van a mostrar a diferentes tipos de situaciones que son propicias de gente que se suicida, o sea, estudiantes que están muy estresados, oficinistas que están muy estresados, gente que sufre bullying, todo ese tipo de cosas iban a ver representadas en todos los candidatos, pero resulta que no, que ninguno de los dos era oficinista. Al parecer habían tratado de entrar a la universidad, me parece que era a leyes, decía humanidades, pero por algo que mencionan más adelante, al parecer era a leyes tal cual, pero ninguno de los dos lo logra. Entonces se conocen el día que se enteran que no lo lograron y resulta que uno de ellos ya había intentado hacer este examen 2 veces, que es el de los lentes, y el otro había intentado 3 veces, entonces ya había dicho que si no lo pasaba esta vez se iba a suicidar. Así que uno de ellos, el de lentes, le dice al otro que él tiene pastillas, que él también se quería suicidar, y pues proceden a tener una noche de diversión en una fiesta, yo creo, porque uno empieza a vomitar y según esto querían divertirse por última vez antes de suicidarse.
Y en eso, entre todo esto, llegan dos ángeles que son mujeres. No sé si cómo sería, si son mujeres o serían más hembras. No estoy muy segura cómo funciona, pero las dos son mujeres, se aparecen y les dan las alas y la flecha roja. Entonces ellas eran de... no recuerdo cuál es. Creo que esta es la primera... No. Bueno, no son especiales porque no tienen flecha blanca, pero tener flecha roja y tener alas al mismo tiempo ya es una gran ventaja. Y además ellos dicen que sí, que ellos podrían ser Dios, o se expresan que ellos sí estaban interesados en ser Dios porque sabían de leyes y justicia, aspiraban a ser abogados, entonces seguramente habían estudiado mucho al respecto, no lograron pasar ese examen, pero aún así seguramente sabían mucho. Sí me puso un poco deprimida porque es una problemática muy extendida en muchos lugares, el hecho de que muchas personas no tengan acceso a la educación, o por un lado que no tengan acceso y por el otro lado que las universidades, entrar a ciertas universidades sea muy competitivo, ya sea porque son universidades con mucha, con mucho, ay, olvidé la palabra, siempre olvido muchas palabras, con mucho reconocimiento, o porque sean universidades públicas. Las públicas pues tienen muchísima demanda porque justamente tienen reconocimiento y además son públicas, o sea, no vas a pagar tanto por tu educación. Es todo un tema. Y en Japón pues seguramente es muchísimo más triste no pasar estos exámenes porque allá, o bueno, se supone que la educación lo es todo. Entonces, si no logras llegar a ese punto, pues te conviertes en nada para la sociedad y eso es muy triste. Entonces ellos dicen que ellos realmente podrían ser Dios porque saben de leyes y justicia. Entonces le empiezan a decir a Metropolitan Man que no puede matarlos al mismo tiempo. Y empiezan a decir todo esto del candidato a Dios en voz alta. Claramente la gente y los espectadores no entendían nada. Que también seguramente esto es como que o sea, es una forma fácil de lavarse las manos, nada más decirles que todo esto había sido actuado, que nadie se murió, que esto solamente era todo un espectáculo sorpresa. Pero aún así Metropolitan Man se puso a hacer cosas muy feas, así que yo creo que se va a quemar públicamente. Y lo chistoso es que no le interesa. Creo que hasta aquí va a llegar su legado de usar las redes de comunicación audiovisual para seguir con sus planes, o eso espero, porque la verdad es que sí hizo cosas muy feas en vivo. Eh, Empiezan a dar una explicación que se supone que dice que las flechas rojas solo alcanzan a una distancia de 31.6 metros. O sea, tienes que estar en ese rango para que la flecha te alcance, que supuestamente por eso estaban en un lugar en el que no era tan fácil moverse. Estaban en un lugar, entre comillas, cerrado, entonces podías estar dentro del rango, pero al mismo tiempo podías moverte, pero seguías estando en un lugar en el que era muchísimo más fácil atraparte. Aparte se supone que ni Los Ángeles sabían de esto. Supongo que estos dos chicos se habían puesto a medir las habilidades que tenían con la flecha y con las alas, lo cual está muy bien. Digo, si tienes ya esos poderes, es toda una ventaja que te pongas a estudiarlos, que veas su alcance y cuáles son sus debilidades. En eso Metropolitan aparece en la pantalla porque pues ya es muy suyo usar los medios audiovisuales. Ese recurso no me encanta porque no es algo tan fresco. Digo, ya lo vimos en Death Note, aquí ya lo vimos como 3 o 4 veces. Ya no, ya se volvió repetitivo, no es el recurso que más me encanta. Pero bueno, supongo que le funciona. Y entonces les empieza a decir que sí, que están bien en su posición, que la persona que está en el campo sí es falsa,
pero les dice que están equivocados, que lo de la flecha, es que se supone que lanzas una flecha y hay cierto punto en el que tienes que preparar la otra, entonces eso te va a tomar unas décimas de segundo, y ya para ese momento en lo que la preparas, pues probablemente tengas al otro encima de ti, porque pues es tiempo perdido, sobre todo con las alas. Pero les empieza a decir que si preparas las dos al mismo tiempo, entonces no tienes que esperar. Pero no me pareció como que muy lógico más adelante. Les digo, hay muchas explicaciones, ponen tantos detalles que a veces sí llega a ser un poco pesado. Digo, esto habría sido más genial si nos lo explicaran. Esto sí merecía explicarse. Lo de que el otro llegó, lo lanzó desde arriba, no necesitaba tanta explicación. Esto sí necesitaba más explicación. Bueno, entonces les dice que si usa o si prepara las dos flechas, pues eso ya no es tanto problema, o el tiempo ya no es tanto problema. Pero lo que sí es un problema es que sean dos, porque entonces él ya no puede atacar así tan fácil a uno, corre el riesgo de que el otro lo ataque a él, así que eso sí es un problema. Entonces tratan de... Ellos siguen pensando que... Bueno, se supone que el falso tratan de agarrarlo y lo toman como de rehén. Lo cual me pareció súper ilógico otra vez, porque se supone que esta persona no es nadie para Metropolitan. O sea, como ¿por qué pondría a alguien que le importe en medio del campo? No tenía ningún sentido. Y ellos dicen que le van a poner una flecha para saber más de él. Bueno, pues a lo mejor y funciona, pero primero tendrías que salir vivo del campo. Y segundo, tendrías que esperar 33 días. Y en 33 días iban a pasar muchas cosas, entonces no me pareció la idea más inteligente. Yo que ellos me habría ido volando desde ese mismo instante. No se veían sus caras, así que habría sido mejor sobrevivir simplemente yéndote. Pero pues se dieron, fueron lentos y continuaron con todo el jueguito. En eso aparece una niña volando, tenía un ángel y les dice a los otros que por favor la unan a su equipo, que no le teme a Metropolitan, obviamente, porque está loco. Ellos de entrada desconfían de ella, pero ella les dice que realmente los necesita, que sufría bullying y que ella por fin había empezado a disfrutar la vida porque tenía alas, pero que todo esto de la responsabilidad de ser Dios y aparte de ser amenazado por Metropolitan, pues es algo que ella no quería, que no estaba en sus planes, que eso no era algo que quería en su vida. Ellos aceptan, pero tienen una condición que es clavarle la flecha roja, que claramente es una buena condición, o sea, no vas a permitir que alguien entre a tu equipo así nada más, sería muy tonto, sobre todo si corre el riesgo de que alguien más la esté controlando, así que eso sí estaba bien. Y ella acepta, levanta las manos. Bueno, le dicen que levante las manos. En eso aparece Metropolitan, alcanza a la niña y le clava la flecha roja en el momento. O sea, en el momento la agarra, la clava y se va. Les dice a los otros que son unos lentos. Y también les dice que ahora tiene un aliado, que son 2 contra 2. Entonces los otros empiezan a entrar en pánico y empiezan a decirle a la gente que por favor que se unan a ellos, que si son más van a poder lograr ir en contra de Metropolitan, que lo piensen. Mirai sí lo piensa, pero lo bueno de Mirai, o bueno, al menos en este punto, es que lo estuvo pensando todo. Creo que si hubiera sido más emocional, habría brincado al primer momento, lo cual está bien que no lo hiciera, porque realmente no le convenía. Digo, al final cometió el error, pero en general se estaba controlando muy bien. Entonces llegan otros 2 supuestos candidatos, dicen que se van a unir y por supuesto aceptan lo de la flecha roja. Estos les dicen que solo tienen la flecha roja, que por cierto, no, nada. Bueno, ellos dicen que solo tienen la flecha roja, que si no hay ningún problema, y los otros les dicen que no. Entonces les clavan la flecha y ya están de este lado. A Metropolitan eso no le interesa en absoluto, lo cual ya de entrada es muy raro el hecho de que no le interese. Digo, asumiendo que si fueran
candidato seguramente no le interesó porque no tenían alas. Yo creo que es muchísimo mejor tener alas que tener flecha, pero en absoluto le interesó. Y el equipo de 4 pues bueno, se hizo un equipo de 4 y ya iban a ser como 8 revelados o 6. Bueno, iban a ser 4 y 2, 6 y el otro 7, 8. Sí, ya iban a ser 8 candidatos que ya se habían revelado de los 12, 13. Ya no me acuerdo qué número era, según yo eran 13, pero bueno, ya iban a ser muchos candidatos. La cosa es que Azul les pide que saquen la flecha roja y resulta que ellos no la quieren sacar. Y antes de que les diga por qué no quieren sacarla, resulta que Metropolitan hace un anuncio y dice que Metropolitan de la televisión no es real, que en realidad ya está en el campo, y en eso aprovecha, le dispara a Azul y Amarillo. A Azul le da el disparo de la flecha blanca y a Amarillo le da el disparo de la flecha roja. Entonces uno se muere y el otro no, y al morirse el otro, pues la flecha roja deja de funcionar. Le preguntan a Metropolitan cuándo cambió y él les dice que fue cuando fueron por verde y rosa, que la niña de las alas se encargó de llevarse al falso y entonces él pudo llegar con sus alas tranquilamente mientras todos miraban hacia otro lado. También resulta que él lo planeó todo. Y aquí empezamos con muchísimas incongruencias, porque en realidad Metropolitan estuvo... ¿cómo se llama eso? Cuando otra vez olvidé la palabra, perdón. Estuvo improvisando todo. O sea, él no sabía cuántos candidatos iban a venir o qué iba a pasar. Muchas de las cosas al parecer las improvisó. O sea, sí, seguramente tuvo algunos detalles que dijo, esto lo podría necesitar, mejor lo preparo desde antes, pero en sí la mayoría se supone que lo improvisó. De hecho, él dice que vio cierta debilidad en estos dos tipos, que son el azul y el amarillo, que era que le temían mucho la flecha roja. Entonces, que siempre le pedían a los demás que levantaran las manos para no sentirse amenazados. Entonces, él improvisó en base a eso. Pero pues está súper, ¿cómo decirlo? Súper... ay, es que olvido mucho las palabras, perdón, me pasa demasiado. Está súper conveniente que tuviera a esta... Es que de verdad me pasa muchísimo, perdón. Tuviera esta distracción del rojo, del rosa y del verde. Es una distracción demasiado conveniente. Ay, no sé. Pasaron muchas cosas dentro de estas estrategias demasiado convenientes que no me convencen. Está padre por lo de la estrategia, pero al mismo tiempo es como de sí, o sea, ¿cuál era la posibilidad de que él supiera? No se supone que estaba planeándolo todo al momento, entonces ¿cómo diablos tenía eso y aquello? Es que hay cosas demasiado convenientes. Entonces, vio esa oportunidad, vio esa debilidad y la aprovechó. Resulta que Verde y Rosa ya no eran candidatos en realidad, Metropolitan los había mandado, no tenían flecha y pues Amarillo le hace la pregunta tonta de que cómo los manipuló, que cómo sabían, que cómo se presentaron si no eran candidatos. O sea, una persona normal no se habría presentado porque en primera no sabría de qué diablos estaba hablando, de qué estaban hablando ellos. Entonces sí se queda como de qué pasó. Y él les dice que pues obviamente los manipuló con dinero. O sea, fue una pregunta muy estúpida. Claramente el tipo les pagó. No había otra forma de que ellos hubieran hecho eso, porque se supone que Azul sí podía clavar la flecha roja. Pero si podía clavar la flecha roja, entonces significaba que nadie más los estaba manipulando con otra flecha roja. Pero es triste que no supiera que había otras posibilidades para hacerlo. A este punto pues Metropolitan ya se dio cuenta de que este tipo es muy inteligente, que es muy perverso y que meterse con él sí va a requerir que planee más las cosas y piense más las cosas. Aparte también está padre que resalten esto del dinero, porque Metropolitan no solamente es
muy influyente y muy poderoso porque tiene un ángel especial, o sea, tiene las 3 armas necesarias, o bueno, las 3 armas que te pueden dar, sino porque tiene dinero. Ya ni siquiera es cuestión de quién es el más poderoso, quién tiene más armas, sino que quién tiene más recursos en general. Y Metropolitan definitivamente es el que tiene más recursos. Entonces llega el ángel de azul, como ya se murió, pues ya se lo iba a llevar, pero se iba a llevar sus poderes. En eso Metropolitan reclama los poderes que él tenía y el ángel se los da casi sin dudar, como que sí estaba molesta, pero se los da. Y pues ahí Mirai sigue dándose cuenta de que todo se está poniendo muy feo. Para esto Metropolitan dice que ya va a empezar la fase 2. Tiene a la niña y al amarillo, ambos con la flecha roja en ellos, y los puede controlar como quiera. A ellos dos los esposa a la niña aún como una valla, luego a la esposa también con amarillo, ella está esposada doble y amarillo está en el extremo. Y les dice que si tienen la flecha roja, pues obviamente harán lo que quiera por él, o sea, lo que Metropolitan quiera. Ellos le dicen que sí, que pida lo que quiera y les dice que mueran. Entonces ahí Amarillo empieza a dudar, le dice que como que no quiere hacer eso, que eso es lo que no va a hacer. Y él les dice que bueno, que si no quieren morir, pues entonces qué va a hacer con la flecha blanca. En eso se asusta Amarillo porque aún por mucho que esté enamorado no quiere morir por él y empieza a tratar de huir. Y al tratar de huir empieza a lastimar a la niña porque la niña está esposada en los dos extremos, entonces la empieza a jalar y pues empieza a gritar muy feo. Entonces Metropolitan le dispara a Amarillo y este se muere. Para este punto, pues entonces ya nos remarcó que existe un limitante dentro del enamoramiento, que es la propia muerte. El enamorado haría lo que quiera por ti, pero no se va a morir por ti. Me pareció súper interesante porque hasta ese momento había parecido que el enamorado parecía querer a la otra persona a una costa de su propia vida, pero resulta que no. Supongo que como que nos tratan de enseñar o nos tratan de mostrar un poco esto de que el amor tiene sus límites, que hay puntos en los que te amas más a ti de lo que amas a la otra persona. No sé, quiero pensar que era algo como eso. Y pues la pobre niña ve a Amarillo muerto en el suelo, le estaban causando muchos traumas. Y entonces Mirai empieza a pensar que quiere ayudarla porque la niña está sufriendo muchísimo, o sea, la lastimaron y ahora está con el trauma de que vio morir a alguien enfrente de sus ojos, pero al mismo tiempo no se puede revelar porque cualquier forma en que trate de ayudarla va a ser equivalente a que se muestre, a que muestre qué poderes tiene. Simplemente es muy poco conveniente que él trate de hacer algo. Entonces aparece, bueno, la niña la siguen lastimando, el tipo la sigue amenazando con su flecha blanca y en eso aparece el ángel de la niña, le pide que por favor pare y que no la mate, pero ella no puede influir, ella no puede detenerlo, no hay nada que esté en sus manos que pueda hacer ella misma para detenerlo, entonces empieza a pedir ayuda, les dice a los demás candidatos que por favor la ayuden. La niña también empieza a llorar, todo el mundo empieza a llorar, también esta chica que le gusta Mirai empieza a llorar, todo el mundo empieza a llorar, que era justo lo que quería Metropolitan, que trajeran a otros candidatos o que atrajeran a otros candidatos. De hecho, justo, otra conveniencia, que es una niña. ¿Quién no va a creer? Bueno, es más probable que quieran ayudar a una niña. Si hubiera sido un adulto, seguramente habrían podido ignorarlo, pasar de eso sin problemas, pero es una niña, así que qué conveniente que sea una niña. Mirai cede. Mirai cede ante toda la presión, tanto de Saki, creo que se llamaba Saki, de la niña, del ángel, cede completamente. Entonces ahí termina el capítulo cuando él saca no sé si era su flecha, bueno, saca sus poderes y seguramente ya se va a revelar. Espero que mínimo tape su cara. Igual ya sabemos que es el protagonista que al final va a ganar, pero aún así
espero que tenga un movimiento muchísimo más inteligente porque es revelarse así con la cara así nada más. Sí, sí, sí haría muy complicadas las cosas en el futuro. Digo, supongo que así está bien porque de eso se trata, de que las cosas sean complicadas. Lo hace más divertido, pero aún así. Bueno, en fin, cuarto capítulo. Ya pasaron muchas cosas. Quién sabe cómo va a terminar esta saga. Se supone que faltan muchos capítulos. Platinum Man duró bastante. Y yo creería que va a durar hasta los 24 episodios del anime. Así que aún falta mucho y siento que ya pasaron muchas cosas. Eso pasa mucho con los autores que ya están experimentados en sus primeras obras, pues tienen que ir lento porque se están dando a conocer, pero ya cuando son conocidos van rápido, 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 te dan mucha información, te dan muchas cosas y eso siempre me asusta, siempre siento que va a terminar por hacer lo demás aburrido. Digo, no me ha pasado, pero siempre tengo ese miedo constante. Aún así, pues vamos a ver qué nos espera después de esta saga. Espero que cosas geniales. Y muchas gracias si escucharon hasta aquí. Si no, muchas gracias de todas formas. Y nos vemos, o más bien nos escuchamos, o más bien me escuchan en la próxima. Bye bye.